Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya veis que tengo la voz un poquito tomada. Esto de los catarros, pues ya sabéis lo que tiene. Y más cuando uno tiene peques, y es que lo traen todo del cole. Bueno, ya estamos a jueves 14 de noviembre. Ya está casi todo el pescado vendido en este noviembre. Y bueno, pues como todos los jueves hablamos de esas cosas que tenemos que, acaparar, atesorar como guerrilleros del emprendimiento. Y ya sabéis que estamos aprendiendo a negociar. Ya hemos visto, en jueves anteriores, diferentes técnicas. La última creo que era la técnica de negociación por paquetes. Y hoy vamos con una nueva táctica en este caso. ¿Y de qué táctica se trata? Bueno, pues la táctica de la línea roja. Y si te parece, sin más, pues vamos allá con esa táctica de la línea roja. Una táctica que, pues establece unos límites no negociables. Y es que la negociación es el arte en el que la flexibilidad pues suele ser clave para lograr acuerdos. Pero en algunos casos es necesario establecer unos límites firmes e inquebrantables. Y es que la técnica de la línea roja es una técnica de negociación en la que una de las partes pues establece unos límites claros, unos límites no negociables, creando así una posición inamovible en ciertos aspectos del acuerdo. Bueno, pues esta táctica permite a los negociadores proteger sus intereses esenciales, evitando concesiones en puntos que para ellos son críticos. En este podcast exploraremos a fondo la táctica de la línea roja, su definición, la historia, características, habilidades necesarias, variantes, ejemplos históricos, anécdotas, todo lo que venimos repasando en cada una de estas técnicas o tácticas de negociación. Así que, si te parece, vamos con lo esencial, lo primero, que es esa definición de la táctica de la línea roja. La táctica de la línea roja es una estrategia de negociación en la que una parte va a definir claramente ciertos límites que no está dispuesto a cruzar bajo ninguna circunstancia. Estos límites o líneas rojas representan aspectos fundamentales que la parte considera no negociables y que de no ser respetados llevaría a un estancamiento o incluso a una ruptura de las negociaciones. Este enfoque es útil para proteger esos intereses claves de una parte y evitar compromisos en cuestiones que podrían poner en peligro sus objetivos. Las líneas rojas pueden incluir aspectos como precio mínimo máximo, condiciones de calidad, plazos de entrega, derechos contractuales, términos de propiedad, cualquier otro aspecto esencial para la parte o para una de las partes negociadoras, la que está utilizando esta táctica. Al hacer explícitas estas líneas rojas, lo que está haciendo el negociador es enviar un mensaje claro de que en esos puntos no habrá concesiones, lo que fuerza a la otra parte a ajustar sus expectativas en consecuencia a esas líneas rojas definidas. Vamos a empezar con la historia de la táctica de la línea roja. Y es que, esta ha sido una estrategia común a lo largo de la historia, en política, en diplomacia, en conflictos militares, en negociaciones comerciales. Y desde la antigüedad, ese establecimiento de límites no negociables ha sido una herramienta para proteger los intereses fundamentales y establecer fronteras claras en situaciones de alta tensión.
Esta táctica ha evolucionado, ha estado impulsada por esa necesidad de garantizar la seguridad, de defender principios o negociar términos comerciales en los que ciertas condiciones pues son consideradas como esenciales, fundamentales, no negociables. Si nos vamos a los orígenes antiguos y la Edad Media, el concepto de líneas rojas existía de manera implícita en esas negociaciones de las antiguas civilizaciones, como las de Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. En la diplomacia de la época, los límites no negociables solían estar relacionados con territorios, zonas de influencia, y los acuerdos entre esas ciudades-estado y reinos rivales frecuentemente incluían territorios que una parte no estaba dispuesta a ceder, utilizándose esta línea roja como un símbolo de soberanía y respeto. En el Imperio Romano, el establecimiento de límites innegociables, pues bueno, fue una estrategia utilizada para mantener la paz y para definir la extensión del imperio. A menudo Roma trazaba estas líneas como una declaración implícita de poder, y cualquier violación era motivo de intervención militar. Del mismo modo, durante la Edad Media, los reinos europeos establecían líneas rojas en sus fronteras y alianzas. Y es que las demandas de territorio o los derechos de sucesión pues eran temas no negociables, que cuando se desafiaban pues conducían a guerras prolongadas. En el Renacimiento y en la Edad Moderna, bueno, pues con la expansión del comercio internacional, también con el crecimiento de los imperios coloniales en la Edad Moderna, pues la táctica de la línea roja comenzó a aplicarse también en los acuerdos comerciales y en los tratados diplomáticos. Un ejemplo temprano de esta línea roja fue el Tratado de Tordesillas en 1494, en el que España y Portugal, bajo la mediación del Papa, pues acordaron una línea de demarcación para dividir sus territorios de exploración en el Nuevo Mundo. Aunque no se llamaba línea roja, la demarcación era inamovible y cualquier intento de un lado de cruzarla pues habría llevado a un conflicto. Bueno, pues este tratado reflejaba cómo la táctica de establecer límites fijos se utiliza para evitar conflictos territoriales y proteger, en este caso, intereses coloniales. Si ya nos vamos a la era de la Ilustración y la diplomacia moderna, pues sabemos que esta diplomacia moderna surge en el siglo XVIII, trajo consigo un enfoque más estructurado para la negociación y la táctica de la línea roja se formalizó como una herramienta. Una herramienta para establecer principios no negociables en acuerdos, en tratados, y un ejemplo de todo esto fue el Congreso de Viena de 1815, donde las potencias europeas se reunieron para reorganizar las fronteras tras las guerras napoleónicas. Las líneas rojas se establecieron en torno a cuestiones territoriales y políticas clave para restaurar el equilibrio de poder en el conjunto de Europa. Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña en particular, pues trazaron líneas rojas en torno a la restauración de monarquías y el rechazo de movimientos revolucionarios, lo que sentó las bases para la paz en Europa durante varias décadas. La Guerra Fría y esas líneas rojas geopolíticas. Bueno, pues la Guerra Fría fue un periodo en el que la táctica de la línea roja se volvió especialmente relevante y crítica. En ese contexto de rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues las líneas rojas eran una forma de comunicar límites innegociables en temas de seguridad, soberanía y poder militar. Y es que ambos bloques establecieron una serie de líneas rojas en áreas estratégicas con advertencias implícitas que de cruzarse pues podían llevar a una guerra. Por ejemplo, tenemos esa crisis de Berlín, 1948-1961. Berlín, dividida entre la zona soviética y la occidental, se convirtió en una línea roja, tanto para los Estados Unidos como para la Unión Soviética. Y es que, bueno, pues la construcción de ese muro de Berlín en 1961 fue una medida extrema tomada por la Unión Soviética y Alemania Oriental para evitar la fuga de cerebros al oeste, y también marcó una línea física, una línea política que ambas superpotencias no podían cruzar sin desencadenar un conflicto. Bueno, pues la tensión en torno a Berlín estableció el concepto de línea roja como una barrera visible, en este caso, e inquebrantable.
También podemos hablar de la crisis de los misiles en Cuba, 1962, que es uno de los ejemplos más destacados de la táctica de la línea roja durante la Guerra Fría. Fue la crisis de los misiles en Cuba, y es que Estados Unidos estableció una línea roja cuando descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. El presidente John F. Kennedy dejó claro que si los misiles se activaban, Estados Unidos respondería militarmente, poniendo en riesgo la paz mundial. La Unión Soviética, tras varias negociaciones, accedió a retirar los misiles, y esta crisis pues, es uno de esos ejemplos, los ejemplos más poderosos del uso de la táctica de la línea roja para evitar un conflicto armado. También tenemos la doctrina Brezhnev 1968, y es que la Unión Soviética estableció una línea roja ideológica, política, con la doctrina Brezhnev, declarando que cualquier amenaza al socialismo en los países del bloque soviético, bueno, pues sería motivo de intervención. Esta línea roja no solo definió los límites de la influencia soviética en Europa del Este, sino que también justificó la intervención en países como Checoslovaquia en 1968 para sofocar la primavera de Praga. Vamos a seguir después de nuestro sponsor con las líneas rojas en la política internacional moderna, pero antes, pues como siempre hacemos, vamos con el sponsor de hoy. Y hoy, ¿quién va a sponsorizar esta sección? Pues ya sabes que los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento, y dentro de esas habilidades que tiene que acaparar un guerrillero ya estuvimos hablando del liderazgo, y ahora tenemos ese libro, el Guía Burros Aprende a ser un líder, que se basa en mucho de ese contenido que hemos ido viendo en temporadas anteriores en esta misma sección. Un guía burros que tiene todos o las principales sistemas de liderazgo que tienes que aprender, que tienes que atesorar, y que en un momento dado pues te servirán para liderar tus proyectos de emprendimiento. Así que vamos con el guía burros, cómo ser un buen líder. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros Aprende a ser un líder descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprender a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Bueno, pues este libro tiene un coste de 9,95 euros, lo puedes encontrar en las principales librerías, plataformas online y por supuesto en nuestro e-commerce borjapascual.org, donde bueno, pues encontrarás otros libros formativos en diferentes ámbitos del emprendimiento. Y bueno, pues encontrarás también paquetitos para que esta inversión te salga todavía más rentable. Por ejemplo, si en lugar de llevarte solo este libro, pues dices, oye, pues también me gusta este de cómo aprender a gestionar el tiempo, que me va a ser muy útil. Bueno, pues 2 libros, lo que pasa es que no vas a pagar gastos de envío. Si al final eliges 3, te regalamos un cuarto libro. Si eliges 4 libros, te regalamos un curso valorado en 69 euros. Como ves, paquetitos para que todavía te salga más rentable. Pero recuerda que hablamos de menos de 10 euros, 9,95, 144 páginas directas al grano. En este caso del liderazgo,
pues además de una introducción a lo que es el liderazgo y demás, pues tenemos el liderazgo autocrático, el democrático, transformacional, transaccional, leader, carismático, situacional, servicial, paternalista, por competencias, auténtico, burocrático, visionario, coach, estratégico, relacional, cruzado, de equipo, moral. Bueno, pues todas estas las hemos clasificado como las más importantes técnicas de liderazgo que tienes que conocer para poder aplicar en cada momento pues la más útil con la persona indicada, en el momento indicado, etcétera, etcétera. Liderazgo, muy, muy, muy importante, atesorar todo este conocimiento del liderazgo para los guerrilleros del emprendimiento, igual que es muy importante aprender y saber cómo negociar. Así que vamos a seguir con esto de la negociación y con esas líneas rojas en la política internacional moderna. Bueno, podemos decir que desde el fin de la Guerra Fría la táctica de la línea roja ha seguido siendo relevante, adaptándose pues, a los nuevos contextos y desafíos globales. Y es que las líneas rojas son ahora una herramienta tanto diplomática como estratégica y en conflictos de intereses nacionales y políticas internacionales. Por ejemplo, derechos humanos y medio ambiente. En la actualidad, pues organizaciones internacionales y diferentes países han establecido líneas rojas en temas relacionados con los derechos humanos y en temas relacionados con la protección ambiental. Y es que la Unión Europea, por ejemplo, ha declarado que no negociará acuerdos comerciales con países que no respeten ciertos estándares ambientales y laborales. Estas líneas rojas reflejan una evolución en los temas que estamos considerando innegociables y demuestran cómo los valores éticos han ido, integrándose en esta táctica. También podemos hablar del conflicto en el Medio Oriente, y es que la táctica de la línea roja ha sido evidente en los conflictos en el Medio Oriente. Estados Unidos y sus aliados han establecido límites en torno al desarrollo, por ejemplo, de armas nucleares en países como Irán, como Corea del Norte. En el caso de Irán, el acuerdo nuclear de 2015 representó un intento de redefinir y formalizar esas líneas rojas, imponiendo limitaciones y controles muy estrictos para evitar que Irán desarrollara esas armas nucleares. La línea roja en Siria, 2013. En 2013, el presidente de Estados Unidos, en ese momento Barack Obama, estableció una línea roja al advertir que el uso de armas químicas por parte del gobierno, ese gobierno sirio, pues llevaría a una intervención militar estadounidense. Cuando se confirmó el uso de estas armas, la falta de una respuesta militar de Estados Unidos provocó controversia, ya que fue vista como una contradicción a su propia línea roja. En este caso, destacó los riesgos de utilizar la táctica de la línea roja sin esa disposición a actuar y subrayó la importancia de mantener la credibilidad. En este caso le falló al gobierno de los Estados Unidos. También tenemos las líneas rojas en la economía y en el comercio. Y es que, pues además de la política, la diplomacia, las tácticas de la línea roja han encontrado su lugar en esas negociaciones empresariales, económicas, comerciales. Y es que los países suelen establecer límites en temas que consideran críticos para la soberanía económica, tales como puedan ser, por ejemplo, los subsidios, como puedan ser los impuestos, las condiciones laborales. Por ejemplo, aranceles y subsidios agrícolas en la OMC. Pues las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, varios países han establecido líneas rojas en cuanto a la eliminación de subsidios y aranceles agrícolas. La Unión Europea y Estados Unidos han sido especialmente reacios a ceder en estos temas, argumentando que, los subsidios agrícolas son esenciales para proteger a sus agricultores. Pues estos temas siguen siendo un obstáculo en las negociaciones comerciales globales debido a las líneas rojas establecidas en ambos lados. Propiedad intelectual y derechos laborales. Pues en los tratados de libre comercio, las líneas rojas suelen incluir la protección de la propiedad intelectual y los derechos laborales. La Unión Europea ha establecido líneas rojas en estos temas en sus acuerdos con otros países, exigiendo que se respeten sus estándares antes de proceder con los tratados. Este tipo de límites refuerza la influencia de valores éticos en esas negociaciones comerciales. Así que ya ves, la historia de la táctica de la línea roja muestra cómo esta estrategia ha evolucionado. Ha evolucionado, desde las antiguas negociaciones territoriales hasta convertirse ahora mismo en un elemento fundamental en la diplomacia, también en la política y en el comercio moderno.
Y es que a lo largo del tiempo las líneas rojas han sido empleadas para proteger intereses nacionales, principios ideológicos, derechos humanos, soberanías económicas. Desde la Guerra Fría hasta la economía globalizada de hoy, pues esta táctica sigue siendo una herramienta muy poderosa y a menudo controvertida, que define los límites de la negociación y envía un mensaje claro de firmeza. El uso eficiente depende no solo de la claridad en la comunicación de estos límites, sino también en la disposición para actuar en caso de que estos límites sean cruzados. Bueno, pues tendríamos que empezar con esas características de la táctica de la línea roja, pero ya estamos al final de nuestro tiempo. Ya sabéis que aquí somos muy escrupulosos con esos 20 minutos, siempre nos vamos un poquito, pero no nos queremos ir mucho más. Así que nada, recordarte que mañana viernes pues también tenemos podcast, estaremos aquí hablando de aprendimiento, estaremos avanzando en ese plan de empresa. Y la semana que viene, el jueves que viene, pues seguiremos con estas tácticas de la línea roja. Así que como mañana nos vamos a ver que ya hemos quedado, pues solo puedo decirte lo que te digo habitualmente, que no es otra cosa que hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.